que creo también que algunas de las preguntas que le voy a hacer a Mica son algunas de las preguntas que la gente se está haciendo por ahí en la calle, sobre todo por conversaciones que he tenido con gente. Esto es lo que tenemos por ahí los periodistas que te preguntan cosas pensando que una lo tiene porque habla permanentemente con políticos, y yo no soy una periodista que esté hablando demasiado permanentemente con políticos. Lo primero que me parece más importante es que en lo personal recibí de una manera muy favorable, muy contenta, lo que dijo la ministra de Economía con respecto a direccionar el dinero hacia el sector productivo. Me llena como de esperanza, ¿no? No sé si entendés que es una mujer que va a ir por ahí, que va a encontrar apoyo para ir por ese lado, porque imagínate que dijo eso y ya desde Clarín y desde la oposición ya le dijeron de todo menos, bueno, ya sabemos. ¿Podrá ir por ahí? ¿Podrá ir por la senda de lo que realmente necesitamos, más allá de que las empresas de turismo son pymes y más allá de que hay un trabajo y de todo lo que sabemos? También entendemos que está puesto todo mucho ahí y que tenemos que empezar a diversificar un poco, porque hay otras pymes que no están teniendo ese apoyo que tiene, por ejemplo, el turismo. Sí, primer punto, creo que la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía es una muy buena noticia, no solamente porque es una persona con gran expertise en el tema, una persona muy formada desde lo académico, sino porque se considera militante política y entiende la política como herramienta de transformación. Cuesta a veces encontrar o conocer economistas que no sean solamente técnicos y que entiendan la prioridad de las decisiones políticas a las que la economía tiene que acompañar a través de las medidas. O las consecuencias políticas de las medidas económicas. Totalmente. ¿No? Porque sí, bueno, algo que nosotros criticamos mucho de la propuesta económica que lleva adelante Guzmán, tenía que ver con que sí, los números estaban mejorando, el crecimiento se estaba dando, pero eso no estaba siendo recibido o no estaba teniendo una consecuencia directa en el nivel de vida de la gente, ¿no? Del vecino de a pie. Entonces, bueno, ¿de qué sirve en un punto que los números estén mejorando si ese crecimiento se lo llevan los mismos de siempre? Entonces Silvina viene a plantear un cambio de lógica desde la política, ¿no? Y también, que no es menor, es el rol que ella estuvo ocupando hasta hace unos días, que era secretaria de las provincias, acompañando a Hugo de Pedro en el Ministerio del Interior, lo cual la hace tener un conocimiento de la realidad de lo federal de nuestro país, porque estaba en relación con todos los gobernadores y las gobernadoras. Entonces, también es un poco esto de diversificar, es salir un poco del porteñocentrismo y entender también lo que hay que acompañar y puntualizar en el resto de las provincias para que la Argentina tenga un crecimiento realmente federal. Eso me re gusta. El tema es que Argentina no sabe ser federal. Bueno, hace años tenemos que aprender, pero nos cuesta un Perú. Y es verdad que está todo concentrado en Capital Federal. Ojalá esta ministra pueda, lo que pasa que son muchas cosas con las que tiene que poder. También digo, hay algo importante que es entender cuál es la mayor de las complejidades que tenemos a la hora de definir un plan económico, un programa económico, que es la presencia del Fondo Monetario Internacional en el país. Las metas que hay que cumplir, tenerlos todo el tiempo revisando nuestras cuentas, la falta de independencia y de poder tomar decisiones soberanas, claro, porque los tenemos otra vez adentro. Bueno. Y eso también hay que tenerlo, no es una cuestión de hacer todo el tiempo revisionismo, sino sí de entender por qué estamos como estamos, ¿no? No, pero uno cuando está trabajando en un determinado ámbito tiene determinadas cuestiones con las y elementos que te permiten más movimiento o menos movimiento. Nos pasa a todos, en cualquier trabajo. Por eso hoy comentábamos a la mañana, me da mucha gracia que Cristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, venga a decir que si Argentina no quiere pobres, como si al Fondo Monetario Internacional le importaran los pobres, ¿viste? Cuando va a decir, no, para el Fondo Monetario es un espanto el sistema jubilatorio que tiene la Argentina, el sistema solidario de jubilación es un espanto. ¿Cómo Argentina tiene tantos jubilados? Pero se hace todo lo posible para que tengamos ese espanto de cosas jubilatorio. Entonces decís, bueno, no hable más, señora, déjelo ahí. El otro día miré
profesional, un ratito le contaba a Pancho la nota que le hace Viviana Canosa, que no está bien, de salud, a Jorge Lanata, ¿no? No lo vi, no tuve el gusto. Dije, bueno, voy a ver por dónde andan y voy a ver cuánto aguanto, ¿no? Bueno, debo haber aguantado... Un ejercicio de resistencia. Y lo tenemos que hacer. En el periodismo, en la facultad siempre nos dijeron que tenemos que ver todo, ¿no? Hay que hacerlo. Pude 20 sobre una hora. Bueno, pude bien, 20, bastante. casi el 50%. Llegó un momento en que dije, no puedo más. El tema es que, yo le contaba a Pancho, es que frente a la actuación de Viviana Canosa, la puesta en escena de todo lo que hace, me encontré con un Lanata que, como le daba vergüenza, estaba en la posición contraria, o sea, se puso serio, ¿no? Y todos sabemos que Lanata es un tipo, más allá de que es un operador político, y hay tantos operadores políticos, es un hombre sumamente inteligente, o sea, sabe leer la política. Hay dos cosas que me gustaron de las que dijo en cuanto a que se pueden debatir, ¿no? Y una, te la quiero preguntar, es... Antes hago una introducción que tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo me entero que nos quedamos sin ministro de Economía, empiezo a seguirlo de una manera con bastante diferencia de horas, porque vi que iba a tardar mucho el asunto y el minuto a minuto es quemante, porque no se enoja. Y bueno, yo estaba intentando hacer el ejercicio de no enojarme, entonces iba cada 2 o 3 horas revisando qué iba a pasar. En un momento leo que no hablaban ellos dos y que Estela interviene para que el presidente y la vicepresidenta hablen. Finalmente lo logra y finalmente se da esa conversación. Estas son las cosas que yo no entiendo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué sentido? En un momento crítico para el país, donde hay que estar a la altura de las circunstancias, te guste el presidente, no te guste, estés enojado o enojada, te peleaste, te mandaste a la mierda el día anterior, hace 5 minutos, lo que sea, vos tenés que estar a la altura de las circunstancias porque estás conduciendo los destinos de millones de argentinos. Entonces aquí, en este momento, a mí, es mi manera de ver las cosas, no es un momento para ningún tipo de capricho. Se dice que Alberto le decía a Estela, la llamo y no me atiende, la llamo y no me atiende. Bueno, seguí insistiendo, le decía Estela. Y yo decía, Dios mío, esto representa un poco también las cosas que nos están pasando. ¿Me podés explicar si es que entendés, si es que sabés que fue de esta manera, si crees que entendés las razones por las cuales no lo hizo o lo hizo tan tarde? Algo, porque a mí se me escapa de todo entendimiento. Bueno, primero lo que te decía, bueno, fuera del área, no soy ex agente de Cristina y tengo la suerte de hablar con ella como para reflexionar sobre estos temas. Creo que el primer acto de irresponsabilidad es el acto de Guzmán, de renunciar mientras estaba un acto ella hablando, un sábado, digamos, con la situación en la que estamos, sabiendo todo lo que iba a provocar esa renuncia, incluso medio dejando en falta para no ser ordinaria, ¿no? Al presidente que lo bancó todo este tiempo, porque se podrían haber hecho una transición ordenada, pensar, bueno, yo me voy, pensemos quién, y cuando venga alguien lo hago de manera responsable, bueno, y eso creo que escapó hasta Alberto, ¿no? Creo que él renunció y arréglense, ¿no? Ese me parece el primer acto de irresponsabilidad. Después creo que hay una cuestión de cargar siempre, lo voy a plantear en estos términos. Por un lado hay una cuestión de cargar siempre las tintas sobre Cristina como la que tiene la responsabilidad de hacer que las cosas funcionen, pero por otro lado, cuando Cristina dice lo que hay que hacer no se le hace caso. Entonces, bueno, cuando está todo complicado, tiene que ser Cristina la que atienda el teléfono, llame, tenga la propuesta, tenga la solución, pero cuando dice vayamos por acá, vayamos por allá, recordemos los actos de hace... que estaban juntos con el presidente, Cristina dijo lo de funcionarios que no funcionan, fue en 2020, ¿no? Correcto. Y bueno, llegamos a esta instancia
con un respeto de la vicepresidenta hacia la figura presidencial y la conducción. Pero bueno, que tiene que ser así. Esto es lo que nosotros nos planteamos como, oh, mirá qué buena que es Cristina respetando. No, ¿qué hace lo que tiene que hacer. Hace lo que tiene que hacer. Exacto. Ahora, cuando eso no funciona y cuando ella es la conductora del espacio político, la que generó las condiciones de posibilidad para que el peronismo le pueda ganar al macrismo, hay un nivel, digamos, de respetar la conducción y la representatividad que tiene Cristina, no solamente en el ámbito político, sino también en la sociedad. Yo doy este ejemplo. Cuando nosotros vamos a trabajar a los barrios, a los distintos poderes de la provincia de Buenos Aires, la gente que no nos putea, que es mucha, digamos, es mucha la gente que nos putea, y la gente que no nos putea, nombra a Cristina, no nombra a otro dirigente político, ¿no? Digo esto para no digo la gente en los barrios dice Cristina, digo, la gente que no nos putea dice Cristina, no dice otro nombre. Entonces digo, a Cristina, si se le respeta la conducción, hay que hacerle caso. Y es muy respetuosa, ha sido muy respetuosa de las decisiones políticas y los rumbos que iba tomando el gobierno nacional. Planteó, y te acordás la carta esa que salió entre las PASO y las generales, diciendo, al revés, la cantidad de veces que ella lo llamó Alberto, la cantidad de veces que le pidió para reunirse, y nunca salió a la luz eso hasta ese momento, porque ya habíamos perdido las elecciones, no como una cuestión de simplemente electoralista, sino lo que significa no tener la representatividad suficiente en las cámaras para votar las cosas que hay que votar, porque en definitiva, me pareciera que las intermedias, viste, son intermedias, sí, pero son muy importantes, sí, porque después, si arreglás o no arreglás, si votás una cosa o votás la otra, las cosas de ahí, claro. Es todo de ahí. Para quien quiera gobernar como corresponde, el legislativo, ¿no? Si no, saca todo por decreto, pero para el que quiera gobernar como corresponde, la construcción de mayorías es fundamental, y tener la gente responsable que levante la mano o que no levante la mano, según el caso, dependiendo de los intereses de la gente, es importante. Entonces, eso nos permitió en un punto mejorar, digamos, el mayor protagonismo de Cristina en el diseño de la campaña electoral, que no se dio en las PASO, pero sí se dio de cara a las generales, su presencia, su acompañamiento, hizo que mejorásemos la performance, si se quiere, en las generales. Estoy construyendo un contexto. Sí, sí. Entonces digo, cuando nosotros planteamos, y ahí sí como formando parte del grupo de compañeros y compañeras que nos ordenamos con Cristina y nos conduce Cristina, cuando nosotros planteamos que el crecimiento tiene que ser con la gente adentro, que no puede haber operaciones en off como hubo todo el tiempo, que no puede ser que pasen las cosas que pasan, es muy complejo también, el poder, y con los defectos y virtudes que tienen las personas en general, ¿no? Bueno, una persona, dos veces presidenta de la nación, que construyó las condiciones de posibilidad para que podamos volver, porque Alberto no le iba a votar nadie si no estaba con Cristina, ¿no? Y esa esperanza que le transmitimos al pueblo sobre las cosas que íbamos a hacer distintas, bueno, a pesar del contexto desfavorable de la pandemia y ahora con la guerra, a pesar del contexto desfavorable, la Argentina va teniendo números de crecimiento. ¿Cómo puede ser que eso no lo vea mi mamá, tu familia, tus amigos, ¿no? Esa es la mayor preocupación que yo estoy segura que tiene Cristina. No hacerle un berrinche a Alberto, sino, no me importa si lo haces vos, si lo hace Guzmán o si lo hace quién. Resuelva los problemas que tiene la gente, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino que se presentan iniciativas para acompañar eso. Pensemos, el aporte solidario de las grandes fortunas que impulsó Máximo permite que hoy se estén haciendo un montón de obras en los barrios populares del RENAVAP, permite que un montón de gente esté teniendo el progresar, y permite que se esté haciendo, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner. Entonces está detenido la construcción del gasoducto, está detenida en este momento, o sea, no tenemos inversión, nadie invierte en la Argentina. Pero el problema para mí es definir el modelo económico que queremos llevar adelante y tener la firmeza necesaria para hacer lo que haya que hacer para defender los intereses de las mayorías. Mica, vos te imaginarás que como Argentina lo que más quiero es que nos vaya bien, ¿no? No, más bien. Este planteo mío es tratar de entender un poco. Más bien. Y también sacarle el enojo a la gente, porque cuando uno entiende, y creo que mi papel como periodista es acercar la política a la gente, cuando uno entiende se desenoja.
Sí, ¿Se sí. entiende lo que digo? Cuando uno Sí. logra entender ciertos mecanismos que no comprende, que lo Yo no enojan, sé. se desenoja. Yo no sé si las discusiones entre Alberto y Cristina o que hayamos estado un domingo sin ministro de Economía es una preocupación de los vecinos. Yo cuando hablo con la gente, Sí, no lo me es. dicen, bueno, Lo yo es. también hablo mucho con la gente y me dicen, resuelvan el quilombo de que las cosas estén tan caras, que yo trabajo todo el día y no me alcanza. Yo sé cuál Ese es tu el problema. mirada, y te leí en otra nota de edición en otro medio, y para un político esto es algo que pasa y que puede pasar. Y No, qué sé no, yo no me lo tomo así a la ligera. Pero para la gente, el ministro de Economía, en la historia nuestra, Está bien, pero es un problemón. vos... ¿Viste? Porque venimos como... Pero digo, los cambios en los gabinetes son normales. Pensá, con Macri tuvimos 4 Claro, ministros pero- de gabinete, tuvimos 15 días sin ministro Estoy de totalmente de acuerdo, Economía. Mica, pero lo que pasa que es como Tuvimos vos 6 dijiste, meses ¿cómo sin lo ministro hizo de Martín producción Guzmán? en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo puso el presidente, digo, no es un funcionario que digo, yo creo que la gran deficiencia que tiene el Frente de Todos es que no pudo pasar de una alianza electoral en la macro, no digo los distritos. En los distritos obvio que somos bastante más responsables en ese sentido. No se pudo pasar de una alianza electoral a una alianza de gobierno. Yo creo que todo el esfuerzo que se hizo para un objetivo estuvo cumplido, pero cuando eso después había que acordarlo, bueno, las mesas que se armaban políticas dejaron un poco de existir, donde estaba, bueno, Máximo, Alberto, Massa, si te quieren, los Había un referentes, conjunto. y qué sé yo. Bueno, eso dejó de existir también porque se empezaron a necesitar resultados que no estaban dando. Y cuando había que apretar, donde había que apretar, la discusión era, bueno, vos sabés que una de las exigencias de Guzmán era que se vaya Basualdo, que estaba a cargo de energía, porque Basualdo no quería aumentar las tarifas de la gente. Entonces no puede ser eso una contradicción de nuestro movimiento. Esa creo que fue la primera y gran diferencia que hemos tenido desde el kirchnerismo, si se quiere, o en el sector que conduce Alberto, ¿no? Nosotros no queremos aumentar las tarifas a la gente en los términos que plantea el Fondo Monetario Internacional, sino en todo caso alguna actualización segmentada, atendiendo a las distintas realidades y todo lo que ya sabemos. Hay cuestiones en donde nosotros creemos que hay que la forma a los mercados, que son personas que viste que Sí, mi sí. nota que dijo, el mercado son personas que Lo que especulan, que tienen lo que siempre intereses. decimos acá. Bueno, digo, No es no le Roberto importan Mercado. no le importan las formas. Ujú. No le importan No. las formas, porque Alberto nadie puede decir que tiene malos modos o que Todo lo soberbió con contrario, Cristina, lo que todo lo sea. contrario. Y aún así no les importa nada. Entonces hay que ser más firme en las medidas que se toman, ¿no? Nosotros criticamos mucho y le criticamos mucho a Guzmán, primero en los ámbitos que correspondían y después hay un punto en el que lo tenés que empezar a decir para afuera, porque nosotros también tenemos que darle explicación a la gente que confía en nosotros porque sabe que podemos hacer otra cosa. Entonces también yo creo que lo que estamos haciendo y lo que está haciendo Cristina es cuidar ese capital político que confía. Y yo estoy segura que la mayor preocupación de Cristina es la gente, no si la tiene el teléfono o no, o si... Esas cosas no tendrían que ni preocuparnos a nosotros, ¿no? Porque es también, digo, tu ministro de Economía, al que defendiste y te peleaste conmigo por eso, te renunció un Yo sábado te hago sin una pregunta, avisarte. yo te hago una pregunta, para que entendamos un poco, porque también está bueno que la gente común, la que no milita, aprenda a leer la política, ¿no? Porque si aprendemos a leer la política, podemos votar mejor, podemos entender mejor. ¿Qué manera tenés de leer la política a través de los grandes medios de comunicación y lo que te cuentan? Justamente, por eso digo, no, este medio de comunicación es chiquitito y sin embargo está permanentemente tratando de entender un montón de cosas y bajar un montón de cosas que a veces se nos escapan. Vos me decías hoy, bueno, un cambio de gabinete no es tanto, pero bueno, en las condiciones en las que estábamos nosotros, más el miedo que nuestra historia, un ministro de Economía, hemos tenido cada monstruo de ministro de Economía que vos decís, ¿quién viene ahora? Nos vamos a todos al tacho, no nos vamos, bueno, la gente se tranquilizó cuando vino Silvino Bataki y se dio cuenta que no iba a venir un caballo, no iba a venir ¿se entiende? Digo, nosotros hemos tenido monstruos como ministro de Economía. Hemos tenido ministros de Economía que han gobernado, entre comillas. Bien. Hay gente que no lo entiende, pero lo siente. Se siente miedo, ya está, ya entendió. Bueno. Una de las cosas que dijo la Nata en estos 20 minutos que leí, pero que me pareció acertado, fue: Cristina no sabe elegir candidatos. Le pasó con Cobos y le pasó con Alberto. Es muy buena política, muy inteligente, nadie puede negar eso, pero no es buena para elegir candidatos. Me quedé pensando,
Sí, no sé. Yo creo que elegir el nombre de Alberto fue acertado para ganar elecciones. Yo nunca pensé que iba a pasar esto en términos de no ordenarse, digamos, en un sentido, no digo someterse, digo ordenarse o coordinar la política económica, que tiene que ser decisión política. Guzmán es un gran académico, súper prestigioso, pero de política, para mí, no entiende nada. Entonces, si nosotros queremos aplicar en nuestro país el modelo justicialista, si se quiere, contra el modelo neoliberal o contra el modelo desarrollista, que es nuestro modelo, tiene que ver con redistribución del ingreso, aumentar el ingreso de los más vulnerables para reactivar la cadena de consumo, y hacer, lo que está pasando hoy con el aumento de las mercaderías de la canasta básica no está afectado por las importaciones, porque en la industria alimentaria, digamos, no tienen injerencia en gran medida. Son oligopolios que están especulando, que están guardando, están estoqueándose con mercadería que produjeron hace 6 meses con otros valores, están trasladando aumentos que es... Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Es como, bueno, los formadores de precios son los formadores de precios, sabemos lo que hacen, sabemos cuáles son sus intereses y defienden sus intereses. Lo peor que son 5, te querés matar. El Estado estuvo ahí acompañando incluso a esos oligopolios en el momento de la pandemia, pagándole la mitad del sueldo. Entonces, por un lado hay que, el vecino, la vecina de a pie, hay que enojarse también con los formadores de precios que están especulando. Me contaba una amiga que fue a un negocio de ropa acá en Chacabuco y que le dijeron, no te puedo vender porque no tengo precios. Claro, pero ¿qué? Digamos, ya eso fue un día de incertidumbre, porque aparte era el día de la independencia de Estados Unidos, entonces no había la bolsa y qué sé yo, pero ya hoy el dólar blue ya bajó. Ese nivel de incertidumbre que quieren instalar, este miedo en la gente, no es solamente, no es responsabilidad del gobierno, no es solamente responsabilidad del gobierno. Obviamente sería ideal que nuestras tensiones las podamos resolver sin trasladárselas a la gente, que demasiados problemas tienen, pero cuando esa vía está agotada, es un mecanismo válido sobre también ponerlas de cara a la gente. Sobre todo porque estas cosas que vos decís, estos desacuerdos, ya vimos, ya vimos hace tiempo que le dan de comer a los oligopolios y le dan de comer a la oposición. Entonces, me voy a permitir dar, porque me parece re interesante poder conversar de estos temas. A mí me parece fundamental. Voy a dar una opinión que es absolutamente personal. No voy a hacer cargo ni a mis compañeros, compañera, blog, nada, es absolutamente personal. Micaela, como piba de 29 años que incluso hoy teniendo un buen sueldo, que no es la millonada que dicen que cobramos la ciudad, es una mentira, pero que siendo soltera, no teniendo hijos, personas a cargo y qué sé yo, aún hoy no puedo planificar, decir, bueno, voy a tener una casa propia en algún día, ¿no? El nivel de expectativa en Chacabuco, en otras ciudades sí se da, pero en Chacabuco el nivel de expectativa de poder tener una vivienda no está ni siquiera para los jóvenes profesionales o con un trabajo bien pago. Total. Desde mi perspectiva de ciudadana, y de militante política de base, yo creo que a veces pienso, ¿no?, en esto de Cristina por ahí no es tan buena eligiendo candidatos. A partir de esta reflexión me surge esto. Qué bueno sería para nosotros y nosotras decir, bueno, vamos con lo propio, con los que sabemos que coincidimos en absolutamente todo, que sabemos que nos peleamos con los que nos tenemos que pelear, pero bueno, ¿qué sacamos en la Argentina? 2 millones de votos. Bueno, a la próxima 4 millones de votos. Bueno, el tema es que mientras tanto viene la derecha y es nuestra familia, son nuestros amigos los que se quedan sin trabajo, ¿no? Entonces hay una responsabilidad que creo que es el lugar horrible que tiene Cristina, que es la responsabilidad histórica que la excede a ella como persona incluso, sino de ser, a mi modo de ver, la única que nos puede dar la esperanza de ordenar este quilombo, que nos dejó Macri, ¿no? Y que se profundizó con la pandemia y que se profundizó también con decisiones políticas no tomadas a tiempo por nuestro propio gobierno, por funcionarios que no son nuestros. Entonces en esa contradicción que se le presenta al militante, que yo creo que es compartida por muchos militantes de base, que nos pasa incluso en las ciudades, bueno, presentemos una lista con la cámpora y ya está, sacamos 500 votos, nuestra familia. La próxima, si seguimos trabajando así, sacamos más. Y en un momento va a ser casi natural que gobernemos, ¿no?
El tema es que en el mientras tanto sigue estando Aiola, sigue enterrando botellas de aceite, sigue habiendo situaciones de accidentología en materia vial sin que pase nada, siguen queriendo ponernos a nosotros normas que funcionan en París y que en Chacabuco no tenemos ni idea. Entonces digo, mientras tanto siguen pasando cosas que perjudican a la mayoría. Entonces hay una cuestión de responsabilidad histórica de hacer lo que haga falta para gobernar, porque incluso en esta secuencia, y lo vimos en la pandemia, estas alianzas terminan siendo, lamentablemente, lo menos malo, incluso. ¿No? Bien. Igual nosotros tenemos acá una particularidad. Es absolutamente personal, por eso. Sí. Y gracias por la aclaración y gracias por jugártela también. Nosotros tenemos una particularidad que es que la vicepresidenta, en lugar de ser una persona que eligió al presidente, es la que eligió al presidente. Digamos, tenemos un contexto, Argentina tiene un contexto político en este momento muy particular. Es decir, el presidente elige a la vicepresidenta, o sea, elige la fórmula, el partido elige la fórmula. Bueno, acá no, acá la vice eligió al presidente. Claro. Entonces, se invierte el poder y pasan cosas. Nos están pasando cosas que tienen que ver también con la dinámica que a ver, me resulta muy claro esto. Yo me acuerdo ese sábado que me levanté de formación profesional, preparé los mates, sábado a la mañana, diario, qué sé yo, video. Cristina hablando. 2 meses pensando que era Aníbal y no Alberto. Y decís, dentro de lo que no entendés, decís, es brillante esta mujer, en esta cuestión, ¿no? Táctica y estrategia, diría el uruguayo. Es brillante. Bien. Alberto, un tipo que va por el sendero del medio, un tipo que trata como de acordar con los sectores, no va a ser quilombo. Bueno, va a gobernar Cristina, todos dijimos va a gobernar Cristina. Bien. Empezaron a pasar cosas que no. Entonces. Que no estaba gobernando Cristina. Exacto. Que respeta a Martín Guzmán cuando todo el mundo le pedía que lo eche, que le dice que no hay ningún problema, que siga, que no sé cuánto, que yo cuando tenía todo en su mano para sacarlo. Hay algún periodista por ahí que dijo que Martín Guzmán se cansó de Alberto. Lo leí, en Nancy Paso fue. Sí, que se cansó de Alberto, no de Cristina. Pero digo, más allá de todas las especulaciones que nosotros podemos tener, porque no estamos ahí, sí se da una dinámica política muy especial y particular de la Argentina, que es que en lugar de que el presidente elija la vice elige el presidente. Y esto ya invierte la manera en que se hace política dentro del gobierno. Y ¿Puedo meter un comentario? Sí, claro. Yo creo que en eso tiene que ver con una cuestión de la lógica política que nosotros tenemos, que es que por un lado está el respeto a las investiduras, a las instituciones y demás, que por eso Cristina no es avasallante, por lo menos en los primeros años, con respecto a el rumbo, la velocidad, los tiempos, los métodos. Pero por otro lado, para nosotros y nosotras, por lo menos esa es la lógica política con la que yo me formé, hay responsabilidades políticas que son más importantes que los roles institucionales, circunstanciales que nos toque desempeñar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, no sé, por ejemplo, un responsable de la Cámpora de la provincia de Buenos Aires, no tiene ningún cargo institucional, y aunque yo sea diputada, ese es mi jefe político. Bien. ¿No? Entonces, también hay una cuestión de la conducción del movimiento, más allá de los roles institucionales. Y Cristina lo dijo muy bien en la campaña del 2017, de esa entrevista donde salió el sí, absolutamente, vos sabés que sí. Ella dijo, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que el peronismo vuelva a ganar. Y si yo me tengo que correr, me voy a correr. Entonces digo, Cristina fue la garantía de esa unidad, siendo como vicepresidenta, pero sabíamos que con ella no íbamos a ganar. Y no podíamos permitirnos, no nosotros, que la gente vuelva a padecer 4 años del gobierno de Macri. Perfecto. Comentario para que sigas ahora. ¿Por qué sale, y esto a mí obviamente se me escapa, pero a vos como militante política no, y como diputada tampoco, ¿por qué sale el Cuervo, de Roque, a decir, un poco antes de que se vaya Guzmán, a decir que las cosas así no podían seguir, que Alberto la estaba pifiando acá a la China, qué sé yo, cuando nosotros sabemos que eso está mandado por Cristina? No es que sale el Cuervo solo.
esto es un acuerdo entre Cristina y el Cuervo y salí vos, pues yo no puedo. Y la gente ya sabe que el Cuervo habla a través de Cristina Fernández de Kirchner. Y esto ya en el mercado, la gente que maneja los mercados, empieza a leer esto. Se empieza a generar un caldo de cultivo que a Cristina no se le escapa. Entonces, nosotros los de a pie decimos, ¿cómo puede ser eso? Yo creo que, no lo entiendo. Para ir desarmando esto, yo creo que el Cuervo es un compañero con grandes responsabilidades que, más allá de que, yo creo que lo que pasa no es que Cristina le dice anda a decir esto, sino que le dice, che, yo voy a decir esto, y Cristina no lo frena en todo caso, ¿no? Pero el Cuervo está a cargo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, es decir, que asiste en la provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% de la población, produce el 40% del PBI y recibe en coparticipación la mitad, es el que, y nosotros lo vemos también, la demanda que nosotros tenemos de recursos o de política pública para asistir es enorme. Entonces, es una contradicción que con los números de la macroeconomía a nivel nacional tengamos los números de asistencia o que se tenga que mercadería, frazada, ropa, chapas, no sé, lo que sea, que tengamos ese nivel de demanda con los números de la macroeconomía. Entonces, estar todo el tiempo lidiando con esos conflictos reales, porque son gente de carne y hueso las que él tiene que contener y asistir, y es algo que en un momento te termina quemando. Yo creo que por eso es el Cuervo el que sale a decirlo, porque tiene la autoridad de gestión de atender y resolver ese nivel de conflicto. Entonces es una contradicción que con que sube el empleo, que qué sé yo, la gente que no le alcanza, la gente que trabaja. Por eso nosotros planteamos, algunas cuestiones como la suma fija, viste que Cristina y Massa arreglaron darle una suma fija a los empleados del Congreso para que no se lo vaya comiendo la inflación en cuanto a porcentajes. Planteamos la posibilidad de discutir un salario básico universal para que se termine la discrecionalidad de que si conoces a alguien tenés un plan y si no, no, y que es la política que nos enseña Cristina con la asignación universal. Cumplís los requisitos, tenés un derecho, o sea, accedes a la garantía de ese derecho, punto. Sin términos medios, sin intermediarios, sin favores, sin contraprestaciones, y que acompañan a la gente que trabaja, porque hoy digo, es muy poca la gente, el concepto del vago que está rascándose en su casa, sí, es muy poco y en general no son pobres. Totalmente, Mica, pero ¿no te parece, pregunto, que nosotros tenemos que empezar a pensar, o ustedes aún dentro de este espacio, generar laburo? Y sí, más que asistir. O sea, a ver, yo entiendo que hay que hacer todo a la vez, ¿no? La política es hacer 50.000 cosas a la vez, no se puede. Sí. Arranco por acá y esto lo veo después. Sí. Es todo a la vez. Pero digo, esto que dijo Silvina Batakis hoy, es por lo que hay que empezar ya, sí, ¿no? sí. Más allá de generar este salario universal y lo que sea, y que veremos en dónde vamos, si no activamos esta otra parte, volvemos a no ir a ningún lado, digamos. Sí, por eso, por ejemplo, una diferencia que yo tengo con lo que plantea Grabois, que es que hay diferentes tipos la diferencia entre trabajo y empleo, y habla de la economía popular, y por ejemplo, cuando hizo la presentación del proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia, para que nos pongamos en tema, dijo que, no sé, por ejemplo, había uno que lo habían, para trabajar en Mercado Libre, le pagaban 70 lucas, trabajando 8 horas y qué sé yo, y que eso no le alcanzaba, y que capaz que cartoneando se llevaba más plata. Bueno, está bien, pero está en un lugar cerrado, calentito, con vacaciones, con aguinaldo, con derechos, entonces digo, también digo, hay que contextualizar otra vez. Para generar empleo de calidad, más que genuino, es empleo de calidad, con derechos, con un salario que alcance, necesitamos recuperar esa matriz productiva. Exacto. Que destruyó el macrismo, haciendo que cierren muchísimas pymes, que son las que de verdad dan trabajo. Bueno, yo siempre lo digo en la radio, nosotros tuvimos una economía de bicicleta financiera y una deuda del Fondo Monetario Internacional galopante. Es muy difícil salir a gobernar después de eso. Porque aparte tuvimos 2 años de absoluta asistencia por la pandemia, porque aunque quería abrir puestos de trabajo no podía salir a trabajar por el COVID. Entonces es como que estamos arrancando a partir de la vacunación y todo eso, estamos arrancando a poder exigir el crecimiento. Y eso también implica
que es un poco lo que decía Cristina la otra vez que habló, cuando habló en YPF, que hablaba de usar la lapicera y qué sé yo, bueno, que empezar a diversificar la matriz productiva, el valor agregado que tratamos de exigir siempre para que se generen puestos de trabajo y que, porque viste que Batakis decía algo que también es cierto, todas las importaciones que nosotros tenemos están dando trabajo en otros países. ¿Por qué nosotros no cambiamos la lógica y pensamos de la misma manera, en lugar de mandar los granos, mandemos los fideos y generamos puestos de trabajo? Bueno, esa cadena de consumo es la que nosotros tenemos que generar y ahí sí hay que ponerse firmes, ¿no? Bueno, si querés pagar menos impuestos, bueno, ponete una fábrica. ¿Cómo surgieron las aceiteras y todas las empresas que hacían que, bueno, tenían incentivos y demás para poder generar esos puestos de trabajo, agregando valor y eso beneficiaba necesariamente? Yo creo que estamos en un momento en donde ese tiene que ser el punto, pero que también y en simultáneo hay que atender la cuestión urgente de los niveles de pobreza que estamos teniendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos esto, que sería una buena idea discutirlo del salario básico, es entender que potenciar trabajo, los planes, es una política. Los planes tienen que seguir existiendo pero tienen que ser transitorios. Entonces, tenés que tener una herramienta para que en la urgencia salgas del paso un par de meses, ¿no? Exacto. Pero potenciar trabajo es una política muy chica para ser una política universal y es muy grande para ser una política transitoria, con la cantidad de beneficiarios que tiene. Entonces, bueno, en definitiva termina siendo una pelea de pobres contra pobres, porque vos tenés un universo en Argentina hoy de 7 millones de personas, que son las que calificaron para el refuerzo de ingresos que se dio ahora, que serían las que estarían hoy en condiciones de percibir ese salario básico, ¿no? Entonces, el problema de la gente que por ahí se anotó y cobró ese refuerzo no es que el otro tiene, que mal que el otro tiene un plan, es yo también lo necesito y yo no lo tengo, ¿no? Entonces es pensar esa situación igualadora y a medida que te vas incorporando al mercado formal de trabajo sindicalizado, con los derechos garantizados, ese número va a bajar necesariamente. Entonces una política de acompañamiento, que es lo que pasa también con la asignación. En Chacabuco nomás tenés más salarios familiares que asignación universal. Entonces es una mentira después esto de cuando no quieren trabajar porque tienen salario básico. Bueno, en Chacabuco ya no pasa eso con la asignación. Tenés más gente registrado que personas que cobran la asignación universal por hijo. De la misma manera tiene que ser pensada esta política pública. Bueno, ya necesitamos esto. Una suma fija para los jubilados, una suma fija para los empleados que ganan menos, como para ir paliando la situación. Y a medida que las cadenas de consumo se vaya reactivando, pero eso tiene que ir acompañado con medidas firmes para los formadores de precios, porque si yo digo, bueno, hacemos un refuerzo en la asignación universal. Y para la generación de trabajo, el discurso... Y te aumentan, lo que entra por acá se va por allá porque te aumentan los precios. Sí, pero aparte yo creo que el kirchnerismo tiene que dejar de hablar tanto de los planes y empezar a hablar de trabajo, pero de trabajo, como decís vos, de trabajo genuino. Bueno, pero el trabajo de calidad, el trabajo de calidad es yo te escucho la marca de nuestro gobierno. Pensá la cantidad de trabajo que se generó en el gobierno de Néstor y Cristina. Bueno, a ver... vamos a partir de una base. Lo nuestro no es declamativo, digamos. Para y eso es un poco lo que tenemos que... El mejor presidente de la Argentina, de la democracia hasta acá, se llama Néstor Kirchner. Y recuerdo que yo vivía en España cuando él estaba gobernando, pero me acuerdo que llegué y todo el mundo tenía trabajo. Entonces, si va a haber kirchnerismo, yo quiero ese kirchnerismo. Pero más de hecho, quiero dejar de escuchar a los militantes kirchneristas hablar del salario universal, y que yo quiero escuclarlos hablar de generar trabajo genuino. Y otra de las cosas que dijo, y con esto cerramos, que dijo, volveremos a juntarnos porque hay muchas cosas para hablar, otra de las grandes frases que dijo la Nata fue que el kirchnerismo no tiene herederos. Dice que a Máximo lo votaría re poca gente y que no... Sí, entonces pensado, le preguntan si no generó, si Cristina no tuvo la capacidad de generar alguien que la suceda, si quizás no quiso, si quizás no pudo, si quizás... No, nuestro espacio político está lleno de cuadros. No hay líderes, o sea, no hay líderes. No coincido con eso. Por un lado, para generar... a Néstor no lo conocía nadie, el liderazgo se fue construyendo. Pero vos sabés muy bien que hay contextos y no todos los contextos bueno, son por igual. eso digo, nosotros tenemos
en la organización y en el kirchnerismo en general hay un montón de cuadros políticos que están a la altura de las circunstancias para gobernar o para asumir una situación, una responsabilidad de gestión. Digo, si nos toca como organización en un mundo paralelo hacernos cargo de un gabinete completo, lo podemos hacer. Tenemos cuadros políticos para todo eso. Incluso se va viendo de abajo para arriba en la cantidad de municipios que empezamos a gobernar y que yo creo que el año que viene vamos a sumar algunos más. Y se ve porque lo que se reconoce en nosotros y en nosotras, que lo reconocen propios y ajenos, que somos unos enfermos y que nos la pasamos trabajando. Creo que por un lado no coincido tampoco con la parte de que los militantes estamos hablando de los planes solamente y no del empleo, porque la base nuestra es entender el trabajo como el gran liberador de las personas, porque si vos tenés un plan o algo así, dependés de la voluntad de un político. Bueno, votame porque si no te saco el plan. Cuando vos tenés trabajo, sos libre de hacer lo que quieras con tu vida. Incluso la política universal, que rompe con el rol del puntero o del asistencialismo que tanto se critica, también es una política de nuestra forma o de nuestra matriz de convicciones ideológicas. Yo creo que lo que nosotros no hacemos es posicionarnos mediáticamente o popularmente, si se quiere, pero en las áreas donde nos toca desempeñarnos marcamos una diferencia. Y yo insisto con esto, basta con ver los municipios que parecían impensados que podíamos gobernar, e incluso, porque nosotros nos planteamos cuando nos vamos a militar una construcción de mediano y largo plazo, en donde nuestros resultados se vayan dando, no naturalmente, porque en política nada sea naturalmente, pero sí que sean casi indiscutibles, ¿no? En muchos momentos, por lo menos en mi vida militante, yo tengo 29, ya tengo 11 de militante, he acompañado distintos procesos y en un momento, viste, uno empieza a pensar, che, al final este método no sirve, el caminito de hormiga no sirve, pero, por ejemplo, yo ya como retomé mis fuerzas en ese camino porque el año pasado en Villegas nosotros ganamos. La Cámpora en Villegas ganó las PASO y las generales, a todas las fuerzas políticas. Y eso tiene que ver no con un posicionamiento mediático o generalizado o desde lo popular, lo visible, sino con un trabajo de hormiga que los compañeros allá vienen haciendo hace 10 años. Entonces, propios y ajenos te dicen, yo a Cristina no la puedo ni ver, pero esta piba trabaja, yo sé que en un momento vas a intentar, ¿no? Esos cambios, entonces eso es lo que yo digo de la contradicción, que creo que es una contradicción que tenemos en general desde la militancia, de bueno, hacemos este trabajito de hormiga 10 años y naturalmente, bueno, pero mientras tanto, ¿qué pasa? Bueno, mientras tanto en Villegas no hay Secretaría de Salud, hay solamente un director de un hospital. Y en la pandemia llegaron a tener 4 muertos por día, en un pueblo de 20.000 habitantes. Mientras tanto pasan cosas graves. Entonces, bueno, uno termina diciendo, ¿qué hacemos? Armamos alianzas para gobernar porque más o menos los tenemos que ir llevando para que esta gente no siga haciéndole tanto daño a nuestros vecinos, a nuestra familia. Yo insisto con esto porque si no pareciera que desde la política estamos afuera o tenemos la vida resuelta y qué sé yo. No, para mí el problema de los precios es grave porque lo veo en mi casa, digo, porque mi papá mecánico no le alcanza, mi mamá niñera no le alcanza, mis hermanas adolescentes no pueden tener el nivel de vida que teníamos durante el kirchnerismo, en donde era todos los años un guardapolvo nuevo, la mochila nueva, las zapatillas nuevas, siendo laburante y trabajando de la misma manera, ninguna solución nueva, y que ahora no alcanza para eso. Entonces, que le vaya bien a la mayoría es que nos vaya bien a nuestros seres queridos, por lo menos de los que venimos de las clases populares. Y la militancia nos da la posibilidad de pensar en la construcción de condiciones de posibilidad para que las cosas mejoren. Si no somos optimistas desde ese lugar, bueno, hagamos otra cosa. Sí, claro. Muchísimas gracias. Interesante, gracias, me encantó. Muchísimas gracias. 45 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó la diputada provincial Micaela Oliveto en Kilómetro Cero.